Imagínate conseguir más de 5 millones de suscriptores y unos cuantos años después esconder casi todos los videos que te llevaron hasta ahí. Eso fue exactamente lo que hizo Alex Stretchy, uno de los youtubers más grandes de México, que pasó de llenar estadios, dominar internet, codearse con figuras tan grandes como Dana Paola, todo esto mientras formaba parte de No Me Revientes, a prácticamente desaparecer del YouTube que lo hizo famoso. Pero lo extraño es que nadie acabó con su carrera. En buena medida fue él mismo quien decidió dejarlo atrás, y para entender el por qué tenemos que regresar a cuando Alex Stretchy todavía ni siquiera existía. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día, Juxi. Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de YouTube México, Alex Stretchy era un tal Alejandro Fernández. Y no estamos hablando del potrillo. Este era un joven de Aguascalientes que curiosamente ni siquiera soñaba con ser youtuber. Alejandro nació el 28 de mayo de 1991 en Aguascalientes, México. Y si hubo algo que apareció muy temprano en su vida, no fueron ni las cámaras ni las redes sociales, sino la música. Aproximadamente a los 13 años vio un bajo en un video y quedó completamente obsesionado con el instrumento. El problema era que conseguir uno de estos no era precisamente barato, y mucho menos para un adolescente que no hace nada. Así que comenzó a ahorrar como podía. Según ha contado el propio Stretchy, iba juntando dinero de 5 pesos en 5 pesos, de los cuales lo conseguía porque era el dinero que sus padres le demandaban para la escuela, hasta conseguir aproximadamente 1000 pesos, suficiente para comprarse su primer bajo. Y aquello que comenzó como el capricho de un adolescente rápidamente se convirtió en algo mucho más serio. Durante la secundaria conoció a Martel, con quien empezó a tocar cuando tenían 14 años. Después se sumaría a Héctor, mejor conocido como Jerry, y los tres comenzaron a experimentar con sus primeros proyectos musicales. Uno de ellos fue Auditorio Roll, una banda que terminaría siendo una especie de antecesora de lo que años después se conocería como Lola Club. Y aunque todavía eran bastante jóvenes, no se quedaron únicamente ensayando en una habitación. Llegaron a presentarse frente a miles de personas e incluso consiguieron una oportunidad relacionada con TV Azteca, donde trabajaron en un proyecto musical que parecería que podía convertirse en algo muy importante, pero nunca terminó de despegar. Según todos recordarían, más o menos años después, dentro de una empresa de ese tamaño, ellos simplemente no eran una prioridad. El material quedó prácticamente detenido. Eventualmente Alejandro, Martel y Jerry decidieron que si querían hacer algo serio con la música tendrían que comenzar una nueva banda por su cuenta, y de ahí terminarían haciendo Lola Club, aunque esa historia todavía tardaría algunos años en convertirse en una parte realmente importante para la vida de Alejandro, porque mientras Alex intentaba encontrar su lugar en la música, internet estaba poco a poco transformándose completamente en el entretenimiento número uno de México. Y lo curioso es que él no estaba precisamente obsesionado con este mundo. Alex ha contado que no era de los que se pasaba horas consumiendo YouTube. Digamos que sí tenía vida social. De hecho, su acercamiento a la plataforma ocurrió prácticamente gracias a un amigo que comenzó a enseñarle algunos de los videos de los creadores mexicanos que estaban apareciendo en aquellos años. Entre esos personajes se encontró a Yayo Gutiérrez, y poco a poco comenzó a interesarse por este nuevo formato, el cual no estaba muy claro ni definido. No porque tuviera un gran plan para convertirse en una celebridad de internet y vivir a punta de Bacardi, sino porque vio a otros jóvenes agarrar una cámara, hacer prácticamente todo lo que querían y publicarlo para que cualquiera pueda verlo. Así que con esto en mente, el 2 de enero de 2012, con 20 años, creó el canal que eventualmente conoceríamos como Alex Stretchy. Donde los primeros videos estaban muy lejos de los números que conseguiría después. Todavía estaba buscando qué hacer, cómo hablar frente a una cámara y sobre todo qué podía ofrecer que fuera diferente a lo que los demás ya estaban ofreciendo. Pero había algo que Stretchy tenía a su favor: era extremadamente extrovertido. No le daba demasiada vergüenza sacar una cámara en público, hablar frente a desconocidos o hacer el ridículo en mitad de la calle, algo que actualmente parecería completamente normal, sobre todo en los tiempos que corren y más cuando tu influencer de turno va a Japón. Pero para un creador de contenido de principios de la década de 2010 todavía era bastante extraño, y precisamente esa personalidad terminaría convirtiéndolo en una de sus mayores ventajas, porque mientras Alejandro daba sus primeros pasos en YouTube, comenzaría a acercarse cada vez más a Yayo y un pequeño proyecto que estaba llevando su tiempo construyéndose, un proyecto llamado No Me Revientes Crew. Sin saberlo, Alex estaba a punto de encontrar a uno de los grupos que terminarían definiendo toda una generación de YouTube México, y no solo
solo YouTube México. Su influencia fue tan grande que llegó a varias de las partes de Latinoamérica. Sobre todo su servidor, siendo de Ecuador, recuerda con bastante nostalgia estas épocas. Cuando Alex comenzó a subir videos en 2012, YouTube México todavía era un lugar completamente diferente al que conocemos hoy. No existía una industria tan desarrollada, las producciones eran muchísimo más improvisadas y buena parte del crecimiento ocurría gracias a algo bastante sencillo: colaboraciones con otros y compartir audiencias. Y Alex tuvo la suerte de entrar muy pronto a uno de los círculos que terminaría marcando una generación. En el centro de esta historia estaba Yayo el Gallo Gutiérrez. Pero hay una aclaración muy importante: No Me Reviento no nació como ese grupo que años después por sus locuras se hizo famoso. Yayo ya utilizaba el nombre para un proyecto en el que habían participado diferentes creadores, entre ellos el mismísimo Chumel Torres, y junto con él El Pulso de la República, Cayo y otros nombres de aquella primera oleada mexicana. Alex, de hecho, fue uno de los que llegó relativamente temprano. Con el tiempo, la relación entre Yayo y Stretchy dejó de limitarse a colaboraciones y terminaron viviendo juntos en Ciudad de México, y aquella convivencia hizo que grabar videos entre ellos se volviera prácticamente de la rutina. Después llegaría otro joven creador que todavía estaba muy lejos de convertirse en la estrella internacional que conocemos actualmente: Luisito Comunica. El propio Pillo, en una que otra entrevista, ha recordado que cuando entró al círculo era prácticamente el pequeño del grupo, mientras varios de ellos ya superaban el 1.000.000 de suscriptores. Él rondaba aproximadamente 100.000 e incluso algunos canales de chismes se burlaban llamándole la mascota de No Me Revientes o el que abría los shows. ¿Quién iba a imaginar que aquel del que se burlaban a día de hoy sea el más establecido de todos? Yo la verdad es que era el don nadie de No Me Revientes. O sea, yo era el chiquito. Todos ya tenían más de 1.000.000 de seguidores. Yo tenía 100.000 o algo así, ¿sabes? Incluso me acuerdo, me agarraban de pendeja los bloggers de chismes. ¿Sabes? Los de aquel entonces. Ajá. El Mexivergas y ajá. Claro. Sí, los de aquel entonces. Claro. Y sí, me llamaban la mascota del No Me Revientes. Pero precisamente esa diferencia de tamaños, por lo menos en esta época, hacía que ese grupo funcionara como una enorme máquina de colaboraciones. Alex ha contado que podía reunirse y grabar varios videos durante el mismo día. Stretchy podía sacar 3 videos propios en aproximadamente 1 hora, mientras Yayo dedicaba 4 o 5 horas a producir un sketch que después aparecía en el canal de otro y repetían el proceso. Así, poco a poco, alrededor de No Me Revientes, terminaría formándose un grupo que muchos recuerdan: Yayo el Gallo Gutiérrez, Alex Stretchy, Pepe Problemas, Ryan el Judío Hotman, o como se le conoce, The Brian Show, Juxito y Luisito Comunica, entre otros creadores que estuvieron vinculados en diferentes momentos. Y aunque actualmente puede parecer una estrategia perfectamente diseñada, el concepto de crew en esta época nació de algo mucho más natural. Eran amigos, grababan juntos, viajaban juntos y sus comunidades comenzaron a relacionarlos inevitablemente. Hasta que apareció una oportunidad que terminó convirtiendo esa amistad en algo comercial. Según se ha contado, un empresario quiso contratarlos juntos para presentarse en Campeche, y es entonces que se les prendió el foquito y entendieron que podían ofrecerse como un paquete. Si alguien quería llevar a uno de ellos a la conversación o al espectáculo, podía contratar al grupo completo. La fórmula curiosamente funcionó bastante bien. Comenzaron los eventos, las giras, las presentaciones, y mientras ellos destacaban por sus lados, en México también existía otro grupo de jóvenes bastante variopintos, el cual también estaba empezando a destacar, sobre todo por una de las presencias más grandes que Internet, y no solo Internet México, Internet en general, pudo ver en sus tiempos. Estamos hablando de Whatever con el Whatever Tomorrow Crew. Yayo. Hola. Deja de tomar, Yayo. Güey, pues si ya nos quemaste de borrachos a todos los de No Me Revientes en tu video, cabrón, pues ya que... Sí, porque nadie sabía, güey. Exacto, güey. Para los seguidores parecía casi una guerra entre los dos grupos más grandes de YouTube México. No Me Revientes tenía la fama de ser el crew más irreverente, grosero, caótico y en sí impredecible, mientras el grupo de Whatever Tomorrow proyectaba una imagen bastante más ligera. Pero buena parte de aquella rivalidad estaba exagerada por la propia audiencia e incluso alimentada por ellos mismos porque les convenía para el negocio. Años después se sabría, por ejemplo, que algunas supuestas enemistades que los fans daban por reales habían sido simplemente bromas acordadas para mantener vivo el juego y las visitas entre ambos grupos. Generalmente había un El choque. Un choque, güey, un pique. A mí me caían bien. Yo creo que no. A ellos. O sea, nada más tenía un pedo con Güero porque pues tuvimos a la misma exnovia. ¿Quién era su...? Una chica.
hermanos de leche, los primeros. No. No podríamos llamarle así. Este que era buen pedo, ¿de qué me estás hablando? Por eso dije, me cae lindo. Porque dices me cae lindo. El Tarán como que los subía mucho, ¿sabes? Ustedes son unas estrellas, ¿no? Y a todos los lugares, nunca lleguen con todos lleguen aparte y todos como, ay, no, pues y luego de que una colaboración, no, pues es que no, ¿sabes? O sea, te peluceaban para hacer colaboraciones. Claro que no te deja, güey, si él es tu dueño, te está quitando toda tu lana, güey. Lo que sí era completamente real era el efecto que aquella dinámica estaba teniendo sobre sus carreras. Cada colaboración llevaba espectadores al canal del otro, cada evento los exponía a una comunidad nueva y Alex empezó a encontrar algo que lo diferenciaba incluso dentro de este grupo. Mientras otros destacaban principalmente por sketch o videos preparados, Stretchy descubrió que lo suyo era los videoblogs. Se preocupaba poco o nada por el qué dirán. Y precisamente de esta falta de vergüenza nacerían formatos bastante conocidos como Provinciano en la Ciudad, donde aquella personalidad mucho más inhibida comenzó a convertirse en su sello, pero todavía faltaba algo. Un video capaz de sacar a Stretchy del círculo de no me revientes y hacer que miles de personas llegaran directamente por él. Y curiosamente, no fue una gran producción ni una colaboración con otro youtuber. Sí, fue Alejandro quejándose de una comida de Subway. Señalé a todos los que estaban esperando a ser atendidos y les dije, señores, si ese pinche póster dice que mi Subway tiene que tener bistec, tocino y queso, ¿estamos de acuerdo que me deberían poner el tocino? Y todos los que estaban en la fila dijeron, pues sí, pues si ahí dices, pues porque tiene que tener tocino, ¿no? Para ese momento, Alex ya había encontrado su lugar dentro de No Me Revientes y poco a poco comenzaba a construir una comunidad propia, pero todavía le faltaba ese momento que prácticamente todo creador recuerda y jamás va a olvidar. El video que hace que la gente completamente nueva descubra a un desconocido, y en ese caso de Stretchy llegó en forma bastante inesperada. Alex publicó un video quejándose de Subway, la famosa cadena de comida rápida que se especializa en sanduchitos, pero no era una colaboración ni una enorme producción especialmente ambiciosa y pagada redituablemente hablando, era simplemente Stretchy haciendo algo que cada vez funcionaba mejor: tomar una situación cotidiana, contársela a su cámara, convertirla en entretenimiento, en pocas, quejarse. Y ese video se le volvió viral. Años después, el propio Alex identificaría ese momento como uno de los puntos de quiebre de su carrera. Muchísima gente llegó por aquel video y una vez dentro de su canal comenzó a consumir todo lo que había publicado, y de ahí el crecimiento dejó de ser gradual. Durante los siguientes años, especialmente entre 2003 y 2016, Stretchy se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de aquella generación de YouTube México. Su contenido tampoco era particularmente complicado de entender. Había vlogs, viajes, retos, colaboraciones y videos donde simplemente agarraba una cámara, salía a la calle y se ponía borracho. Como ya les había dicho antes, una de las secciones más pedidas de ese canal era Provinciano en la Ciudad, pero lo que lo diferenciaba de todos aquellos canales era su manera de hablar, algo grosera, directa y deliberadamente provocadora, algo que encajaba perfectamente con la identidad de No Me Revientes y sobre todo con el tipo de contenido que funcionaba durante estos años en YouTube. Y probablemente el mejor ejemplo de todo esto, y que por su servidor aprendió mucho aquí, para que siendo un mocoso escuchó cosas que tal vez no entendía en su época, pero la mejor serie de Alex Stretchy sin duda fue Mente Abierta, una de las secciones más populares de su canal, por no decir la más. El concepto consistía básicamente en entrevistar a mujeres y hacerles preguntas extremadamente personales, muchas relacionadas directamente con el sexo, donde Alex se desenvolvía como pez en el agua. Podía preguntar sin demasiados rodeos sobre posiciones, preferencias o experimentos íntimos, convirtiendo las respuestas en puro y hermoso entretenimiento. Y perdónenme que les confiese esto, pero mi gente, me voy a hablar con ustedes de la boca de una señorita que actualmente no recuerdo bien qué significaba la H muda, pero aquel formato a día de hoy sería un poco complicado imaginar que funcionara exactamente de la misma manera, y actualmente el propio Stretchy lo reconoce. Años después explicó que muchos de aquellos videos estaban demasiado sexualizados y varias de las personas que participaron terminaron contactándolo tiempo después para pedirle que los eliminara. O sea, ¿tú prefieres sentir una gota de sangre en tu boca que sentirla en tus ojos? Por supuesto que sí. Pero en aquel momento, Mente Abierta era de lo que mejor funcionaba en su canal y su audiencia pedía constantemente nuevos episodios, porque también hay que entender que el internet de esa época estaba creciendo. Alex ha recordado que cosas que actualmente podrían provocar una polémica inmediata, como comentarios machistas, chistes raciales o humor extremadamente sexual, podía ser bastante celebrado por la audiencia e incluso favoreciendo por el propio algoritmo o ecosistema de YouTube. Y Stretchy supo aprovechar
aprovechar perfectamente esa época. Su canal terminó superando los 5 millones de suscriptores, comenzó a viajar constantemente, participaba en conversaciones, llenaba presentaciones con el No Me Revientes Crew y cada vez era más difícil que pudiera salir a lugares públicos sin que alguien lo reconociera. Él mismo ha contado que algo tan sencillo como ir a un concierto, caminar por el centro o visitar una plaza comenzó a sentirse diferente, no porque le molestara encontrarse con seguidores, sino porque dejó de poder desconectarse completamente. Siempre existía la posibilidad de escuchar un Alex, una foto, Stretchy, un saludo, y todo aquello había ocurrido mientras todavía estaba en sus veintitantos. Tenía millones de seguidores, dinero, viajes y una libertad que probablemente jamás imaginó cuando comenzó a subir videos años atrás. En algún momento fue incómodo cosas, güey, ¿sabes? O sea, a mí que me gustaba mucho ir a conciertos o ir a una plaza o al cine, ¿no? A ver una película o a mí que me encantaba ir al centro, sí de pronto se volvía incómodo, güey, porque sí eran muchas fotos y todo. Y no, o sea, no me molestaba tal cual, pero sí se vuelve algo, pues que en lugar de estar tranquilo caminando por el centro o caminando en un concierto, traes así como una alertita. Pero esa misma libertad también alimentaría la versión más exagerada de Stretchy, porque mientras su canal crecía, comenzó a construirse otra imagen alrededor suyo. El tipo que siempre estaba de fiestas, siempre tenía cerveza en la mano, o en este caso, Bacardi, que hablaba de sexo sin ningún tapujo, y que parecería vivir permanentemente como si nada le trajera consecuencias. Y durante un tiempo, Alex tampoco hizo demasiado por desmentirla, al contrario, la convirtió en parte de su personaje. Y aquella imagen no había salido precisamente de la nada. El alcohol estaba presente constantemente en los videos, reuniones, apariciones, todo lo que relacionara públicamente a Alex. Y con el tiempo pudo hablar de este tema con una naturalidad bastante llamativa, describiéndose como un alcohólico funcional y reconociendo que beber se había integrado tanto en su rutina que muchas veces se servía una copa cuando iba a pensar un video o incluso cuando se sentaba a poner música. A ver, mi relación con el alcohol siempre ha sido muy cercana, ¿no? Ok. Siempre he estado muy cerca. Me gusta, pero jamás me vas a ver hasta el pito, o sea, valiendo queso, güey. O sea, diario te tomas más de 10 cervezas, güey. O el equivalente. O sea, si no me tomo 10 cervezas... En su pisto correspondiente. En su pisto correspondiente. Digo, si es un chingo, pero te lo tomas a lo largo de todo el día. A lo largo ayuda mucho. Siempre que compongo, o siempre que hago algo, o siempre que estamos en el estudio grabando, o sea, a huevo tengo que estar con mi cervecita, o con un tequilito, con mezcal, o sea, con lo que sea, pero tengo que estar ahí con algo. ¿Qué haces o no te ligera el cuerpo? Sí, como o que sea, te suelta. Exacto, güey, te relaja muy cañón. Uno de los ejemplos más extremos ocurrió durante el Road de Whatever Tomorrow. Ale recuerda que lo habían citado aproximadamente a la 1 de la tarde, aunque el evento comenzaría cerca de las 10 de la noche. Pasó buena parte de esas horas bebiendo y, según su propio relato, también había consumido ciertas sustancias sujetas a fiscalización. Lo cago por monetizar. Cuando finalmente comenzó el espectáculo, él estaba bastante intoxicado. En un momento, alguien bromeó con que había llegado el borracho, a lo que Alex respondió públicamente que también estaba un poquito gaga, y al contar toda esta experiencia no intentaría justificarlo, simplemente reconoció que fue innecesario y que muchas de las cosas que hizo durante esos años hoy las habría manejado de diferente manera, porque Stretchy estaba llevando cada vez más lejos el personaje que le había funcionado tanto. ¿Tendrías sexo con mi novia? Puta madre. El problema era que, a diferencia de otros creadores que interpretaban personajes claramente separados de su vida privada, o sea, el Whatever no era tan pendejo en la vida real, Pepe Problemas no se vivía metiendo en peleas a cada rato, y Juxi no se le pasaba en el Torito. Una noche en el Torito, qué buena canción. Pero Alex utilizaba su propio nombre, sus relaciones, sus fiestas y buena parte de su personalidad real como contenido, y eso hacía mucho más difícil de saber dónde terminaba Alex y dónde comenzaba Alejandro. En medio de aquella etapa también apareció una de las relaciones más conocidas de su vida, la Teresuch. Ambos comenzaron una relación que terminaría extendiéndose durante aproximadamente 8 años, atravesando buena parte del periodo de mayor popularidad de Alex, y por la exposición que ambos tuvieron en internet, Teresuch terminó formando parte no solo de su vida privada, sino también de una imagen pública que millones de personas tenían de Stretchy. Pero con el paso, la relación terminó desgastándose. En 2023, tiempo después de que ambos hubieran terminado, Teresuch habló públicamente sobre varias de sus relaciones pasadas y contó su propia experiencia con Alex. Según
su versión, durante aquellos años existieron comportamientos que con el tiempo comenzaron a identificarse como dañinos y que por su edad y las circunstancias en las que vivían en ese momento no necesariamente entendían de la misma manera las cosas. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Esa es la versión de Teresuch, contada años después sobre su relación, y no significa que es lo que debamos de asumir, ya que algunas de las cosas que se afirmaron presuntamente aquí sí son bastante fuertes, y si es que quieren indagar en la vida de esta muchacha y sobre todo en sus relaciones, les recomiendo su podcast. Y por esto mismo significa que no debemos asumir que esto automáticamente sea una afirmación de una versión compartida de ambos. De su vida amorosa hay muchísimas cosas que hablar, pero no lo haremos, pues digamos que su crush más famosa era Dana Paola, se lo relacionó muchísimas veces con las celebridades más famosas de su época en internet, tuvo una relación bastante polémica con Kylie, del cual podemos tener como resultado el tatuaje que tiene en el pecho, ya que se tatuó su nombre y posteriormente un gato negro, el cual significaba o simbolizaba la mala suerte que tenían las relaciones. Después pasó por Teresuch, la cual era una relación de ida y venida, y probablemente se comió a medio YouTube México de esa época. Eso es todo lo que tengo que decir de sus relaciones personales. No, realmente se han terminado por puras malos entendidos, hadas, entonces simplemente por eso. Pero, o sea, está bien, la vida sigue y yo no me agüito. ¿Estás contento? Bueno, en su momento sí me agüité. En su momento sí lloré y todo, pero ya después, como ahorita estoy bien. Lo importante es que ahorita estás feliz. Tienes una relación estable. Una relación estable. Planeas en un futuro casarte, tener hijos, dejar el alcohol. 2 hijos. Un niño y una niña. Dejar el alcohol, pues sí, eventualmente también se ha platicado. ¿Qué dejas primero, YouTube o el alcohol? Lo interesante es que el propio Alex, aunque desde otra perspectiva, también ha reconocido que aquella versión de sí mismo estaba lejos de ser perfecta. Con los años y ya más maduro, hablaba abiertamente de los errores que cometió durante su juventud, del alcohol y sobre todo de cómo la fama terminó influyendo en su personalidad y en algunas de sus decisiones más importantes. Pero en aquel momento era difícil verlo desde afuera. El canal seguía funcionando, millones de personas continuaban viendo Stretchy, No Me Revientes todavía formaba parte de su historia, y mientras todo aquello ocurría, Alex estaba intentando convertir en realidad el proyecto con el que había soñado, inclusive antes de YouTube. Porque, como ya les dije, mucho antes de ser creador de contenido, Alejandro quería ser músico, y ahora tenía algo que aquel adolescente que ahorraba para comprarse su primer bajo jamás había tenido: millones de personas dispuestas a escucharlo. Mientras Alex Stretchy acumulaba millones de suscriptores, había una parte de su vida que nunca había desaparecido: la música, proyecto que habían formado durante tantos años con sus amigos y que actualmente se conocía como Lola Club. Pero el camino de la banda estuvo lejos de ser perfecto. Durante las grabaciones del videoclip de Sálvame, Jerry recibió la noticia que había conseguido entrar a La Voz México. Aquella oportunidad terminó alejándolo del grupo, porque posteriormente quedó vinculado a otros compromisos y otros proyectos musicales. Para Alex fue difícil de aceptar. Sentía que uno de sus amigos había abandonado algo que llevaban años intentando construir juntos, y la relación entre ambos terminó rompiéndose durante aproximadamente un año, hasta que volvieron a encontrarse, y fue en el ya conocido Bull donde finalmente hablaron de lo ocurrido. La conversación terminó entre lágrimas y Jerry manifestó que quería regresar, y los tres decidieron darse otra oportunidad. De aquella reconciliación terminó saliendo Vicio, una canción que ellos mismos recuerdan como el verdadero comienzo de la nueva etapa para Lola Club, y esta vez las circunstancias eran completamente diferentes, porque Alex ya no simplemente era aquel adolescente de Aguascalientes medio pendejo, ahora era Alex Stretchy. Tenía millones de seguidores y entendió perfectamente la ventaja que eso le podía dar en la música. Comenzó a promocionar las canciones desde sus propias redes, mientras que Hooks colaboraba en la producción de algunos videos. Poco a poco se consolidó la formación de 5 integrantes que muchos seguidores terminaron identificando como el Lola Club en su prime. Y la estrategia funcionó. La banda comenzó a construir una audiencia propia y terminó realizando conciertos y giras dentro y fuera de México, tocando en países como Colombia, Ecuador y Perú. Y de todo esto, Alex recuerda especialmente la presentación en Plaza Condesa, donde pudo involucrarse directamente en el concepto y el montaje del espectáculo. Para alguien que había comenzado ahorrando monedas para comprarse su bajo, aquello probablemente era uno de los mejores o el momento más satisfactorio de su carrera. Incluso terminó conociendo y haciéndose amigo de músicos que pertenecían a bandas que él mismo admiraba desde que era adolescente. Durante un tiempo parecía que Alex había conseguido mantener funcionando sus dos vidas: por un lado Stretchy, el creador irreverente que construía audiencias
gigantescas en internet, y por otro lado Alejandro, el músico que finalmente estaba construyendo todo aquello que una vez soñó cuando era niño, pero cuando más profesional se volvía Lola Club, más difícil era separar la amistad del trabajo. Ya no solamente componían juntos, viajaban juntos, trabajaban juntos, compartían habitación, tomaban decisiones económicas juntos y pasaban cada vez más tiempo conviviendo, y poco a poco comenzaron a aparecer muchísimas diferencias. Al principio eran problemas que parecían existir dentro de cualquier banda, distintas formas de trabajar, opiniones diferentes sobre el proyecto y desgaste inevitable al pasar tanto tiempo juntos, pero eventualmente tomaron una decisión que llevaría a aquella convivencia mucho más lejos: irse a vivir juntos, como a cualquier relación dentro de tus 20 que iba mal. Y bueno, por lo menos no decidieron tener un hijo, ¿no? 2020 terminó siendo el peor momento posible para que los integrantes de Lola Club estuvieran viviendo bajo el mismo techo. La pandemia detuvo los conciertos, eliminó las giras y dejó encerrado durante meses a un grupo de amigos que ya venía acumulando diferencias personales, pero sobre todo profesionales. Algunos dependían económicamente casi por completo de la música y de repente su principal fuente de ingresos había desaparecido, pero Lola Club no era la única relación que Alex llevaba tiempo deteriorando. No Me Revientes también se había comenzado a romper hace ya varios años. Yayo explicaría por el 2023 que uno de los problemas apareció cuando aquello que había nacido de una forma natural entre amigos empezó a sentirse cada vez más como trabajo. Las colaboraciones dejaron de surgir con la misma facilidad y cada integrante comenzó a concentrarse en sus propios proyectos. También existían conflictos personales. Pepe Problemas contaría que cuando el crew ya estaba en las últimas, Alex ya no quería convivir demasiado tiempo con él porque sentía que se burlaba constantemente de su persona, y el propio Pepe reconoció que en ese sentido Stretchy tenía razón. Incluso recordó una discusión durante una gira de debates. Después de un show, mientras convivían con seguidores, un asistente tocó agresivamente a Pepe en los genitales. Él reaccionó empujándolo y retirándose momentáneamente, mientras Alex le reclamó por haber reaccionado así frente al público. Discutieron, aunque esa misma noche terminaron hablando y dándose la mano. Ya empezaron a pasar cosas, güey. Stretchy subió a una pinche morra, que no voy a decir que era menor de edad, pero se veía muy morrita, y estaba retándola a darle un beso, no sé qué pedo, güey. Entonces, el show estaba subido de tono, güey. Eran muchos niños, güey. Al final del show para los VIPs, güey, y llega un cabrón y me da en los huevos, güey. Lo empujé a la verga, le dije, ¿qué te pasa? La chaparra sacó a todos, güey. Un puto desmadre, güey. Y llega Strappy, güey, a gritarme que cómo puedo hacer eso enfrente de la gente. Le digo, a ver, güey, me acaban de pegar en los huevos. Te vas a poner del lado de un güey que me pegó en los huevos. Decía que yo me burlaba mucho de él, güey. Y tiene razón, güey. El vato mamándole las bolas a Daniel Bisoño en el Twitter, güey. Yo llegaba a ver a Stretchy en la fecha del fin de semana y decía... Con Rafa Stretchy, otro de los amigos y sobre todo uno de sus colaboradores más recurrentes, ocurrió algo parecido. Rafa explicó públicamente en un video donde también hablaba de sus relaciones pasadas, puesto que la ex de Rafa fue la roomie durante un gran tiempo de Alex, pero sin ahondar en esto, él aclaró públicamente el separamiento que tuvo y que este se dio simplemente por una acumulación de errores, problemas de amistad y malos entendidos. Reconoció equivocaciones propias y aseguró haber podido disculparse con Alex, pero también afirmó que existen acciones del otro lado que lo lastimaron. Pese a esto, hablaron por WhatsApp y Rafa decidió tomar distancia y ambos terminaron alejándose y rompiendo la relación. Así que se podría decir que sus relaciones no dejaron de funcionar simplemente, ya sea con Rafa, con Pepe y por qué no decirlo con el mismo No Me Revientes. Simplemente estas relaciones dejaron de funcionar como lo hacían antes. Pero si aquel grupo se había ido apagando poco a poco, lo de Lola Club sería mucho más doloroso. La pandemia empeoró una convivencia que ya venía desgastada y Alex nunca se quitó la responsabilidad de lo que ocurrió, llegando a reconocer que llegó a comportarse prácticamente como un dictador dentro de Lola Club. Como era el integrante más famoso y muchas decisiones que habían tomado anteriormente habían funcionado, empezó a decidir qué era lo mejor para la banda. Él mismo admitió que la fama le había afectado el ego y que lo llevó a tomar decisiones sin consultar correctamente al resto. Las diferencias de profesión terminaron convirtiéndose en problemas personales. Uno de los episodios que posteriormente reconocerían como el más grave ocurrió cuando la pareja de Jerry estaba embarazada. Alex llegó a comentar frente a otros integrantes que Jerry no debía tener un bebé, una conversación que llegó a los oídos de su amigo. Con los años, Alex reconoció que nunca le correspondió meterse de esa manera en una decisión tan personal y terminaría pidiendo perdón, pero para entonces la relación ya
estaba demasiado desgastada. Los integrantes fueron saliendo del proyecto hasta que finalmente quedaron Alex y Jerry, dos amigos que se conocían desde la adolescencia y que ahora prácticamente no podían estar uno al lado del otro. Su último concierto fue en Perú. Alex recuerda que viajaron en el mismo vuelo, pero utilizaron transportes diferentes. Estuvieron en pisos distintos del hotel y tuvieron camerinos separados, y prácticamente la única conversación entre ambos fue decidir qué canciones iban a tocar. Subieron al escenario, cumplieron el concierto y cuando terminó, Alex regresó a México, pero Lola Club se había acabado. Ya era una relación tan dañada, güey, ¿sabes? Por convivir tanto, por compartir todo, que pues sí, ahorita esta explosión que hubo de separarnos, obviamente es un rollo que decimos, yo no voy a presionar para juntarnos, porque yo creo que cada uno necesita su tiempo de sanación. Entonces a lo mejor yo hice muchas cosas muy feas, a lo mejor yo les hice cosas muy feas a ellos, a lo mejor ellos no me perdonan, o yo qué sé, y yo no voy a presionar eso. Pero la pandemia todavía se llevaría otro de sus más grandes proyectos, los tacos de Stretchy, Strapi Taquería. La taquería que Alex había abierto años atrás, que llegó a tener presencia en Ciudad de México y Aguascalientes, también quedó en una situación complicada. Intentaron mantenerse mediante estrategias a domicilio, pero entre empleados, proveedores, gastos e incertidumbre, el negocio terminó cerrándose. En relativamente poco tiempo, buena parte del mundo que Stretchy había construido durante su época dorada era completamente diferente a la actualidad. No Me Revientes había dispersado, Lola Club se rompió, Strapi Taquería, su taquería había cerrado y su canal de YouTube llevaba tiempo sin ser el centro de su vida. Pero todavía quedaba una ruptura mucho más extraña, porque esta vez Alex no iba a alejarse de un amigo ni una banda, iba a comenzar a alejarse del propio Alex Stretchy. O sea, no estoy orgulloso de esto, güey. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho porque pues, eso me ayudó mucho a crecer. Pero tampoco está chingón seguirlo teniendo, güey, ¿sabes? Mientras varios de sus proyectos comenzaron a quedar atrás, había algo mucho más extraño ocurriendo con Alex. Ya no disfrutaba hacer los videos que lo habían convertido en Alex Stretchy. No hubo una gran funda que destruyera su canal, tampoco un escándalo específico que lo obligara a desaparecer de YouTube. Su alejamiento fue mucho menos dramático y al mismo tiempo bastante difícil de solucionar, puesto que él simplemente había crecido. Los vlogs y las locuras que hacía cuando tenía 20 o 22 dejaron de resultarle igual de interesantes. Las giras comenzaron a cansarlo, aparecieron nuevas responsabilidades y llegó un momento en el que salir en cámara intentando repetir lo que le había funcionado durante su juventud ya no tenía sentido. El problema era que tampoco quería abandonar completamente YouTube. Alex llegó a encontrarse en una situación bastante absurda. Tenía un canal con alrededor de 5 millones de suscriptores prácticamente detenido y no sabía exactamente qué hacer, porque podía intentar volver a los blogs, podía recuperar sus antiguas secciones, podía intentar comportarse nuevamente como Stretchy en su época dorada. Por eso comenzó a interesarse cada vez en los formatos más conversacionales como los podcasts. Era una manera de continuar creando sin tener que seguir constantemente la energía y las locuras que lo habían definido años atrás. Pero mientras intentaba descubrir qué hacer con su futuro, Alex empezó a mirar hacia atrás y encontró otro problema. Internet también había crecido. Cuando Stretchy comenzó en 2012, el tipo de humor que triunfaba en YouTube era muy diferente. El humor misógino, comentarios racistas y extremadamente sexualizados ya no provocaban furor. De hecho, como ya les conté, su sección más exitosa, Mente Abierta, a Alex le hacía replantearse muchas cosas, pues como una década a sus espaldas comenzó a juzgarla con otros ojos. No necesariamente porque renegara completamente de esta etapa, él mismo ha dicho que no se arrepiente de haber hecho aquellos videos porque fueron parte fundamental para su crecimiento, pero el problema era otro. Ya no estaba orgulloso de muchas cosas de las que había hecho, y además las personas que habían apreciado en sus videos también habían cambiado. Algunas mujeres que participaron en Mente Abierta comenzaron a contactarlo años después para pedirle que eliminara sus entrevistas. Tenían otra vida, nuevas parejas y ya no querían que una conversación muy subida de tono, con varias exclusivas y sobre todo abriéndose de una manera bastante controversial, esté grabada y subida en un canal con millones de reproducciones. Incluso su propia pareja terminó haciéndole una observación que le hizo pensar bastante el tema. Algún día podían tener hijos y esos hijos también podían encontrar los videos que su padre había grabado cuando él tenía unos 20 años. Entonces Alex tomó una decisión bastante radical. Puso en privado o retiró más de 400 videos de su canal. Yo no, güey. Entonces todo lo que hacía o todo lo que... O sea,
en algún momento me iba a repercutir y me iba a afectar. Y lo ha hecho, ¿sabes? Sí. Entonces sí dije como no a la madre, o sea, voy a borrar esto. Y no significaba necesariamente que los 400 videos tenían algo terrible, alguna funa, pero el problema era precisamente que había publicado tanto durante tantos años, ni siquiera él mismo recordaba qué había dicho. Mantener aquel catálogo significaba aceptar que cualquier comentario, chiste o estupidez grabada una década atrás podía reaparecer en cualquier momento completamente fuera de contexto. Creo que lo hizo bien, porque ya hablando desde un ámbito bastante personal, su servidor consumía bastante este contenido en esos años, y vaya que tenían varias burradas. El mente abierta era de las pocas cosas que parecía estructurado en aquellos momentos, porque si tú veías un video de Alex Stretchy, me recuerdo uno muy famoso cocinando con Rawanda, decía varias cosas muy fuera de lugar, claramente se lo veía intoxicado prácticamente todos los días de su vida. Se podía notar a simple vista cómo el personaje se había comido a Alejandro de varias formas. Pero volviendo, la limpieza llegó hasta los videos que ni siquiera estaban en su propio canal. Alex contó que Rayito todavía conservaba en un canal secundario grabaciones antiguas donde ambos decían todo tipo de barbaridades, así que llegó a escribirle para pedirle que también eliminara algunas. Y aquí aparece una de las contradicciones bastante curiosas. Alex Stretchy estaba ocultando los mismos videos que habían convertido a Alex Stretchy en una celebridad, videos que todavía podían generar reproducciones e ingresos, videos que millones de personas recordaban y videos que representaban prácticamente una cápsula del tiempo de YouTube México en aquellos años. Pero Alejandro ya no quería que su futuro dependiera permanentemente de lo que había hecho a sus 22 años. De hecho, llegó a reconocer que muchas personas probablemente seguían entrando a su contenido por nostalgia, porque habían crecido viéndolo y querían saber qué había sido de él, y quizás por eso su desaparición de YouTube se sintió tan extraña. Nunca existió un gran video titulado de "me voy, me retiro, tope, chao, hasta aquí llegué". No hubo una despedida, ni siquiera hubo un momento exacto donde Alex desapareciera. Simplemente comenzó a publicar menos, encontró otros intereses y dejó de intentar competir con la versión más joven de sí mismo, hasta que buena parte de toda aquella versión terminó literalmente escondida dentro de su propio canal. Pero alejarse de su pasado no significaba necesariamente tener que alejarse para siempre de todas las personas que habían formado parte de él, porque con el paso de los años, algunas relaciones que parecían completamente destruidas comenzaron inesperadamente a reconstruirse. Después de pasar varios años alejándose de gran parte de su antigua vida, Alejandro comenzó a recuperar probablemente lo que no se esperaba. Algunas de las personas que habían formado parte de ella, y el mejor ejemplo de esto fue Lola Club, la separación había terminado bastante mal. Alex llegó a reconocer, y si se dieron cuenta siempre hablo de Alex reconoció, Alex dijo esto, Alex años atrás esto, porque varios de los videos donde hablaba acerca de todo esto que pasó están borrados. Si bien algunos de ellos están subidos por canales de terceras personas, mucha de la información que les estoy dando es recopilada a través de videos, podcasts, y por eso siempre hago referencia de sus declaraciones posteriormente a lo que ocurrió. Una vez aclarado esto, sigamos. Alex llegó a reconocer públicamente que podía haber sido una parte importante del problema y que durante aquellos años no siempre había sido una persona sencilla con la cual trabajar. Mientras tanto, sus antiguos compañeros continuaron haciendo música e incluso formaron nuevos proyectos llamados Los Lola, esta vez sin él, pero Alex nunca habló de ellos como personas que quisiera eliminar definitivamente de su vida. Decía que todavía los quería, que ocasionalmente entraba a sus redes para saber cómo estaban y que entendía que después de tantos años trabajando y de convivir juntos, probablemente todos necesitaban un tiempo para superar lo ocurrido. Y eventualmente, este tiempo hizo efecto. Después de aproximadamente 3 años distanciados, Alex, Jerry y Martel comenzaron a hablar nuevamente. Ya no estaban en medio de una gira ni viviendo juntos. Por primera vez pudieron sentarse a hablar de lo que había ocurrido desde otro lugar. Alex reconoció sus errores, sus compañeros también hablaron de los suyos, hubo disculpas y terminó ocurriendo algo que años atrás parecía prácticamente imposible. Lola Club volvió. Antes era como este pedo de la planeación, ¿no? De un show y todo ese rollo. Hoy en día es como, pues, Jerry pues ya tiene a su señora y a su hijo, Martel tiene a su señora y todo. Literal, llevamos 3 semanas intentando vernos. Uno se enferma y luego el otro se enferma. Y se enferman, porque literal al grupo mandan así como la receta y todo el rollo, ¿no? Es que no hay algo que menos me emocione. Te voy a decir lo que menos me puede emocionar. A lo mejor el cotorreo antes del show. Porque antes era como, nos juntamos todos, chupamos, güey, cotorreamos. Y ahora no va a ser lo mismo. Pues no, ¿sabes? O sea, no va a ser lo mismo. Eso es lo que menos te emociona. Es lo que menos me emociona. Cuando regresaron a componer juntos, descubrieron que, a pesar de todos los problemas personales, la química musical seguía existiendo. Pero esta vez había algo diferente. No intentaron fingir que nada estaba pasando, ni reconstruir exactamente la relación que tenían
tenían antes habían cambiado, tenían vidas diferentes y ahora podían volver a hacer música entendiendo mejor los límites que años atrás no habían respetado. Y no fue el único vínculo del pasado que reapareció. Rayito, con el quien Alex había compartido No Me Revientes y una buena parte de sus primeros años en YouTube, volvió a convertirse en uno de sus compañeros habituales frente a una cámara. Juntos comenzaron Pase Social, un podcast que curiosamente los llevó a reencontrarse frente al micrófono con personas directamente relacionadas con aquella primera generación de Internet México. Por ahí pasaron nombres como Whatever Tomorrow, Luisito Rey, Alex Montiel y además otros creadores y figuras del entretenimiento. Pero Alex también comenzó a construir su propio espacio desde otro punto. En 2025 apareció Stretchy Town, un proyecto enfocado principalmente en entrevistas y conversaciones con músicos, comediantes, creadores de contenidos y otros personajes. De ahí se encuentra el contraste más grande de toda su carrera, porque el contenido que hace actualmente es casi lo contrario de lo que lo convirtió en una celebridad. Antes necesitaba salir con una cámara, provocar situaciones, hacer preguntas incómodas, viajar constantemente y convertir buena parte de su vida personal en contenido. Pero ahora simplemente se sentaba frente a alguien para conversar. Amigos míos, muy buenas tardes. 6 de la tarde, como siempre, un sábado. Ustedes están viendo esto. Precisamente de las cagadas que los habían llevado hasta donde estaban. Eso tampoco significaba que haya recuperado la relevancia gigantesca que tuvo durante la época dorada de YouTube. Sus proyectos actuales están lejos de los millones de reproducciones que conseguía cuando estaba en su cima, pero tampoco parecería estar intentando competir contra aquello. Alex entiende que parte de la gente que todavía lo sigue creció viendo sus videos y probablemente continúa pendiente de él por nostalgia, la misma nostalgia de que les había hablado antes, pero en lugar de intentar recrear esa época, encontró una manera diferente de continuar haciendo lo que actualmente disfruta más. Y resulta curioso observar dónde terminó todo esto. No Me Revientes desapareció, pero Alex siguió trabajando con Rayito. Lola Club terminó de una manera terrible, pero años después se reconciliaron y Alex prácticamente abandonó el contenido que lo hizo famoso, pero nunca desapareció de internet por completo. Y quizás esa sea la parte más curiosa de la historia de Alex Stretchy. Durante años, millones de personas lo conocieron por ser uno de los personajes más irreverentes de YouTube, pero al final fue el propio Alex quien decidió dejar atrás buena parte de ese personaje, no porque odiara lo que vivió. De hecho, reconoce que aquellos videos, amistades y locuras fueron precisamente lo que construyeron su carrera. Simplemente llegó un momento que ya no era esa persona, porque Alex Stretchy nunca desapareció, simplemente creció antes de que internet estuviera preparado para dejarlo crecer.